A ver, seguro ha pasado que al ver las noticias sobre alguna crisis mundial, uno se pregunta, ¿por qué el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas parece, pues, paralizado? Se juntan, discuten y al final un solo veto lo frena todo. Es una frustración que se siente en todo el planeta, ¿no? Y claro, esa frustración nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es que este organismo, que se supone que está para mantener la paz, parece tan incapaz de actuar justo cuando más se necesita? Bueno, la respuesta no es tan obvia como parece. Para entenderlo, hay que rascarle un poco a la superficie. Ok, vamos a analizar esto con calma. La idea que casi todos tenemos es que el Consejo de Seguridad es como una especie de Corte Suprema Mundial, ¿no? Un lugar para la justicia. Pero, ¿y si su propósito original fuera algo completamente distinto? Miren, desde una perspectiva de geopolítica pura y dura, esta es la idea central. El Consejo no se diseñó para ser un tribunal de justicia global, sino más bien como una válvula de escape, un mecanismo para que las naciones más poderosas del mundo pudieran manejar sus pleitos sin que todo terminara en una guerra. Así es, y este es el punto clave. La meta número uno desde que se creó allá en 1945 ha sido mantener a las potencias nucleares sentadas en la misma mesa. Es un diseño totalmente pragmático, para nada idealista. Su razón de ser es prevenir el peor escenario posible, no necesariamente construir el mejor. Y para entender por qué funciona así, tenemos que echarnos un clavado al pasado, a su creación, a lo que podríamos llamar el pecado original del sistema, algo que define su ADN hasta el día de hoy. El número clave aquí es el 5. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Los famosos 5 miembros permanentes, el P5. Y su poder, que parece intocable, no viene de la democracia ni nada por el estilo, sino de dos factores de poder muy concretos. Estos dos pilares son, primero, el legado histórico, o sea, fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y pues diseñaron el sistema para asegurar su lugar en la cima. Y segundo, algo brillantísimo y para muchos muy frustrante, un candado legal integrado en la propia Carta de la ONU. Y este candado legal, el artículo 108, funciona más o menos así. Cualquier cambio a la Carta necesita la aprobación de los 5 miembros permanentes. ¿Qué significa esto en español? Que para quitarles el poder de veto, ellos mismos tendrían que votar que sí. Sería un suicidio institucional. O sea, algo que lógicamente jamás va a pasar. Y esto nos lleva directo a la gran contradicción de todo el sistema, a la paradoja del veto. Resulta que la misma herramienta que lo hace ver tan débil e inútil es irónicamente la que le garantiza seguir existiendo. Aquí se ve clarísimo. Por un lado, el veto paraliza al Consejo en los conflictos más sonados, como Ucrania o Gaza, donde los intereses de una superpotencia están metidos hasta el cuello. Pero por el otro, ese fue el precio a pagar para que esas mismas superpotencias siquiera aceptaran jugar. Sin el veto, lo más seguro es que ya se habrían salido, dejando a la ONU tan irrelevante como lo fue la vieja Sociedad de Naciones. Entonces, ¿el Consejo es un cero a la izquierda? A ver, no tan rápido. Hay que analizarlo mejor, porque a pesar de todo esto, el sistema sí funciona, pero solo en ciertas cosas. Digamos que tiene dos caras muy distintas. Primero está la cara que todo el mundo conoce, la que sale en los titulares, la parálisis en la alta política. Cuando se toca la soberanía de uno de los P5 o de alguno de sus aliados importantes, el sistema se congela. El veto, o tan solo la amenaza de usarlo, detiene cualquier cosa. Pero aquí viene la otra cara, la que no es tan famosa. Y los datos no mienten. A pesar de los pleitos, el Consejo aprueba decenas de resoluciones por unanimidad cada año. Como vemos aquí, cosas como renovar misiones de paz en el Congo o en Líbano, o mandatos antiterroristas. En estos temas más operativos, donde sus intereses no chocan, cooperan sin mayor problema. Así que el patrón es bastante obvio. La unanimidad se da en lo que podríamos llamar la administración del día a día, para mantener la maquinaria andando. Pero en el segundo que una resolución toca un nervio geopolítico como la soberanía de un país amigo, ¡pum!, la cooperación se esfuma y empezamos a ver abstenciones o vetos directos. Con todo esto sobre la mesa llegamos al final del análisis. Y cuando juntamos todas las piezas, la imagen que queda es bastante sorprendente. Nos obliga a pensar muy diferente sobre lo que llamamos un fracaso. Y esta es la idea más importante de todas. Esa parálisis que tanto frustra no es un defecto de fábrica, no es un bug del sistema. Es una característica intencional. Fue construido para trabarse. Se diseñó justo para evitar que una mayoría pudiera obligar a una superpotencia a hacer algo que fuera en contra de sus intereses más importantes. Lo que nos deja con esta última pregunta, para la reflexión. Este sistema, que fue concebido en 1945 para un mundo que ya no existe, ¿de verdad sigue siendo útil y, sobre todo,
justo para los desafíos que tenemos en el mundo actual?